Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Reciban en esta hora una bienvenida de parte de Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Hoy empezamos un evento en el cual va a ser maratónico. Estaremos todo el día compartiendo la palabra del Señor con cantos devocionales, lectura de la palabra, con danza, en el cual diferentes hermanos estaremos compartiendo, y esperamos ser de bendición en tu vida, y esperamos que se conecten algunos por ahí. Si están ya, acomódense ahí en su sala, en su recámara, donde estén, y vamos a empezar este día compartiendo lo que se nos ha estado hablando a través de quizás unos 2000 años atrás, como la muerte, la resurrección de Jesús, el arresto de Jesús, y lo que conocemos como la Semana Mayor, la Semana Santa, ¿verdad? Empezamos nosotros a escuchar, a ver en la televisión películas, predicaciones, escuchamos, y así escuchamos cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Encontramos la muerte y la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, y todo esto, ¿verdad? Pasó hace quizás unos 2000 años y fracción, y esto es lo que nosotros hoy en día vamos a compartir con ustedes en el resto del día, y espero que estén ahí en contacto con nosotros, y yo pienso que sí va a ser bendición. Hoy en día, sobre los cuatro cabos de la tierra, podemos decir que se celebra la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cuando fueron a la tumba de Jesús y la encontraron vacía porque Él había vencido sobre la muerte. Y todo esto lo vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Y esperamos ser de bendición para tu vida, para que tú seas bendición para los demás. Y la palabra bendición es la que yo quiero compartir con ustedes. Y veo que algunos pues ya están conectándose, están conectados. Dios me los bendiga, y pongamos un poco de atención en esto de lo que mi corazón quiere compartir con ustedes, lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Y la palabra que yo quiero compartir con ustedes es la bendición de Dios, la importancia de la bendición de Dios. Todos nosotros, ¿verdad? Lo que hemos vivido, lo que Jesucristo vivió, es una bendición para ti, es una bendición para mí. Nosotros en otro tiempo no conocíamos lo que realmente decía la palabra, pero cuando fue abierto nuestro entendimiento, ¿verdad? Y conocimos realmente quién es Jesús, ahora celebramos, ¿verdad? Esa victoria de haber vencido la muerte, ¿verdad? Y qué bueno que se están conectando. Un saludo ahí para mis hermanos, y Susana Aguilar, ¿verdad? Veo aquí a Liceo Gaspar, a Sandra, un saludo. Qué bueno que están ahí en contacto, y ahorita vamos a entrar en lo que es un poco de compartir la palabra del Señor. Y yo voy a leer un pasaje de la misma palabra, en el cual yo voy a arrancar, para que usted y yo meditemos, para que usted y yo reflexionemos lo que usted ya conoce, lo que yo ya conozco, pero quizás muchos de los que están mirando este video no han entendido un poco más allá como lo hemos entendido nosotros, y esperamos que su corazón sea abierto, que su corazón sea tentado por el Espíritu Santo de Dios, y puedan llegar y formar parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, y Dios nos va a bendecir en esta hora. Yo quiero orar antes de seguir adelante. Ya veo que están conectándose algunos ahí, y vamos a orar. Vamos a poner este maratón, ¿verdad?, que se le ha mencionado. Y una vez más reciban una bienvenida a cada uno de ustedes a Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Y también un fuerte abrazo de su hermano Marcos, ¿verdad? Y aquí estamos, y yo quiero orar en esta hora antes de partir, antes de seguir adelante. Vamos a orar, y ustedes me ayudan ahí donde están, y decimos todo: bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por estos momentos, Señor. Le damos gracias por la victoria, Señor, que usted
hizo en la cruz del Calvario, Señor. Y esto ha hecho posible, Señor, que nosotros pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Dios, todo lo que se diga en este video, Señor, y en el resto del día, Señor, yo te pido, Señor, que bendigas, Señor, que uses la boca, Señor, de mis hermanos y pronuncien, Señor, las buenas nuevas, Señor, para aquellos que nos están escuchando, porque tú has guardado el pacto, la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Padre, en tu nombre, Señor, aventamos la red, en tu nombre aventamos la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Quiero compartir este pasaje con ustedes que se encuentra en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso 44 en adelante. Yo le doy lectura, y si usted tiene su Biblia, si me hace el favor de sacarla, leerla, porque vamos a estar compartiendo algunos pasajes y podemos estar leyendo, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Verso 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora es acerca de la palabra bendición, porque todo lo que sucedió, todo lo que Jesús hizo, el traer la palabra, traer las buenas nuevas, el despojarse de sí mismo, tomar forma de siervo, el creador del universo, despojarse de todo y venir y morir por su propia creación, es una bendición para nosotros. Encontramos que Jesús es arrestado, que Jesús es crucificado, que Jesús muere, es llevado a la tumba, que Jesús resucita al tercer día, pero también encontramos estas palabras en su ascensión. Después de que Jesús resucitó, tiene una charla, tiene una plática con los discípulos de él, haciendo las últimas recomendaciones, y les explica a Jesús que era necesario que él padeciese todo lo que está escrito en la palabra, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y dice que les dio el entendimiento, les habló, les sopló para que entendieran las escrituras, y les recomendó que fueran y predicaran, porque ellos eran testigos de lo que eran testigos oculares o presenciales de lo que Cristo padeció. Les tocó esa grande bendición de estar con el Maestro, pero tú y yo también tenemos esta grande bendición, ¿verdad? De celebrar todo esto juntamente con toda la iglesia, de todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros también tenemos esa enmienda, ese mandamiento, ¿verdad? Esa comisión. Y Jesús, al final de esto, la palabra, lo que leímos ahorita, dice que en el verso 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos. Y luego al final del texto dice que los discípulos estaban en el templo bendiciendo a Dios todo el tiempo. O sea, la bendición de Dios es tan importante en tu vida y en mi vida. Nosotros podemos bendecir a Dios, ¿verdad? Y de esto es lo que yo quiero hablarles a ustedes en esta hora. Y las escrituras nos enseñan varias cosas al respecto de la bendición de Dios.
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos que la palabra bendición ocurre más de 400 veces. Y lo primero que Dios hace con respecto al hombre es bendecirlo. Desde el principio de la creación, si usted y yo leemos las escrituras, nos damos cuenta que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo primero que hizo fue bendecir al hombre. Y también cuando terminó su obra, dice, y bendijo la obra que él hizo y bendijo el día séptimo. O sea, Dios es un Dios de bendición. Dios quiere bendecirnos. Dios nos ha bendecido. Y Dios desea que esta bendición llegue a ti, el aceptar que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y ahorita más adelante voy a ampliar un poco esto. Pero lo importante es que Dios, a través de sus escrituras, de los escritos que nos ha dado, nos ha bendecido y quiere bendecirnos y va a seguir bendiciéndote. Si tú y yo abrimos nuestro corazón, Dios también en una ocasión le dijo a Abraham, le hizo un llamado y le dijo que le iba a bendecir. Pero también dijo que todo el que bendijera a Abraham, Dios le iba a bendecir. Se fija, la palabra bendición es muy importante en nuestras vidas. También recuerdo que en una ocasión Jesús le traían los niños y se los querían impedir, pero dijo que no se lo impidieran. Y Jesús dice que bendecía a los niños. Y también viene a mi mente cuando el apóstol, ¿verdad?, Pablo en su saludo dice: la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Se fija que la importancia de la bendición de Dios. Por eso cuando tú y yo muchas veces, nos saludamos de esta manera: Dios te bendiga, porque tenemos un Dios que bendice, ¿verdad? Nosotros quizás no seamos tan hombres que seamos para bendecir, pero Dios sí siempre bendice. Entonces, cuando tú y yo pronunciamos ese saludo, Dios te bendiga, es algo hermoso, es algo que hemos aprendido, es algo que es una costumbre hermosa, porque tenemos el Dios de bendición. Y los discípulos, dice el Señor, que estaban en el templo, dice, bendiciendo a Dios. Y qué hermoso es que tú y yo, ¿verdad?, podamos estar en el templo y cuando nos veamos en el tiempo que tenemos que vernos, podamos abrazarnos una vez más, podamos tú y yo decirnos: Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Porque somos bendición, Dios nos levantó para bendición, ¿verdad? Y la bendición de Dios en la vida de su pueblo es esencial. Y quiero compartir un texto de la Biblia muy conocido por usted y por mí, que se encuentra en Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, dice, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. ¿Me entiende? Desde el principio Dios nos ha bendecido. Cuando Jesús andaba ministrando en la tierra, ¿verdad?, este versículo se quedó en el corazón de Juan. Y esta es una grande bendición para ti y para mí. Dios quiere bendecirte. Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? Pues al creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero compartir un poco de esto. Dice, apunté yo aquí, dice: este versículo revela el corazón y el propósito de Dios para nosotros, para bendecirnos. Sí, este pasaje es una bendición para ti, este pasaje es una bendición para mí, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. No es fácil, ¿verdad?, dar un hijo. Yo pienso que yo no lo haría, ¿verdad? No sé si usted lo haría, pero Él se despojó, Él tomó forma de siervo, Él vino a la tierra, ministró en la tierra, vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó. El creador de todas las cosas, hermano, nosotros le dimos muerte, pero todo esto tenía un plan y un propósito en los planes de Dios, y nosotros estamos en esos planes si yo abro mi corazón. Y el amor de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos comprender, va más allá de lo que tú puedas pensar. El amor de Dios va más allá
de lo que puede amarte tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu padre, tu madre, tu mejor amigo, tu tío, tu mejor compañero, yo no sé. El amor de Dios va mucho más allá. Dice su palabra que dice que Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es para contigo, el amor de Dios es para ti, el amor de Dios es para su iglesia, el amor de Dios es para todos aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón. También en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra, dice, su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. O sea, la condición que tú y yo teníamos, que estamos apartados de Dios, la condición que tenemos hoy en día, pero no importa cómo está tu corazón, cómo está tu vida, pero si tú vienes a Él, el amor de Dios, y te va a perdonar, Dios te va a abrazar, Dios te va a amar, Dios te ama, ¿me entiendes? Solamente tienes que venir a Él y confesar tu pecado, confesar y creer que Jesús es el Hijo de Dios. En medio de esta situación, hermano, que estamos viviendo, Dios quiere bendecirnos y nos da el tiempo para conocer su amor. Este es un buen tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, en el cual nosotros estamos celebrando la Semana Santa, estamos celebrando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, estamos celebrando la resurrección de Jesús. Es un buen tiempo de que meditemos en ese amor que Dios ha puesto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando Jesús fue a la cruz y con sus brazos extendidos ahí, yo lo puedo ver como diciendo, ven a mí, como que Él nos quiere abrazar, como que Él quiere derramar ese amor, el amor de Dios en tu vida y en mi vida. Dice la palabra que el amor de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco, para que todo aquel que en Él cree, esta es la siguiente palabra. Nosotros como hijos de Dios, o como si no conocemos el amor de Dios, es necesario que tengamos fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú y yo nos acercamos a Dios, es necesario que tengamos fe y creer que es el que va a dar el galardón, que es el que va a dar la recompensa a los que le buscan. Y una manera de buscar a Dios es para que nuestra alma no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me entiendes? Entonces es necesario creer. Y viene a mi mente cuando Felipe y un diácono, un etíope, se encuentran en el camino. Y dice que aquel hombre va leyendo las escrituras, pero para esto dice que este hombre había ido a adorar a Jerusalén. No sabía lo que estaba adorando, pero él sabía que había un Dios. Y al regresar de Jerusalén, este hombre, el etíope, va en su carreta, en su carruaje, y el Espíritu Santo mueve a Felipe a que se acerque al carruaje y escucha lo que va leyendo aquel hombre. Y la escritura dice que va leyendo en Isaías, en el capítulo 53. Permítame un poquito. Dice que va leyendo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este hombre quería conocer del amor de Dios, quería conocer si se trataba de Isaías, ¿no? Porque él escribe esto, si se trataba de Isaías o de otra persona. Y Felipe empieza a abrir su boca, empieza a enseñarle, a declararle la palabra desde esta lectura hasta el bautismo. Entonces él empieza a enseñar a este hombre y le dice, no, mira, se trata de Cristo, del Hijo de Dios. Él murió por tus pecados, Él murió por la humanidad, Él murió para darte vida, Él murió. Y empieza él a enseñarle esta escritura y empieza a declarar lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Que fueran
y predicaran la palabra. Y este hombre está haciendo lo correcto, está llevando la palabra, como hoy en día se nos predica la palabra, como hoy en día muchos de nosotros tenemos tiempo en el Evangelio y hemos escuchado lo que Jesús hizo, lo que Jesús tiene para ti, lo que Jesús quiere para ti, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿verdad? Entonces le demuestra toda esta escritura al etíope, y el etíope se da cuenta que al ir caminando y al irle predicando todo el Evangelio de las buenas nuevas, mira agua. Y cuando él mira esa agua, detiene el carro y le dice a Felipe, porque él creyó, le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 37, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, el etíope le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y es lo que estamos viendo, lo que en este versículos Dios dice para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. Y eso es importante, es lo que Dios nos está mandando para que tú y yo no pasemos tradicionalmente lo que estamos viviendo en esta Semana Santa, sino que sea una realidad de que tú y yo recordemos que Jesús, hermano, usted quizás pudo haber visto esa película de La Pasión de Cristo. Lo que Él sufrió, lo que decía en el libro de Isaías capítulo 53, lo que Él sufrió por ti y por mí. Entonces nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús te ama, Jesús nos ama, Jesús pagó el precio por ti. Por eso el Señor quiere bendecirte al recibir tú a Jesús en tu corazón. Si tú le recibes en tu corazón, vas a ser bendecido por Dios. No que se te quiten tus problemas, no que no tengas necesidades, pero Dios va a suplir algo más importante que todo lo que tú puedas ver o tener, es la vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me entiendes? Entonces, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida. Así como lo hizo este hombre, el etíope, que no era del pueblo de Dios, pero creyó en su corazón que Jesús era el Hijo de Dios. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Su nombre permanece en los cielos. Y este hombre nació de nuevo. Imagínese el grande gozo que se llevó. En esta hora yo quiero decirte que Dios te ama y que Dios desea. Hay muchas personas que todavía no han querido ser bautizadas, que son simpatizantes de Cristo. Pero yo te digo en esta hora, si tienes la oportunidad, toma este paso de obediencia. Cree que Jesús es el Hijo de Dios para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. No importa cómo esté tu vida, no importa qué es lo que el hombre dice. Lo importante qué es lo que dice Dios de ti cuando tú te acercas y tú confiesas que Jesús es el Señor de tu vida. Que Jesús es tu nueva experiencia. Cree, dice, para que todo aquel que nos cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Sí. Yo puse aquí, eterna se emplea no solo para expresar la perpetuidad, sino también una calidad de vida y una vida divina que libera del pecado y el poder de Satanás. Sí, cuando tú y yo venimos a Jesucristo, esta es la bendición que te toca, esta es la bendición que me toca, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó y Él vive para siempre. Hoy se celebra, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Nosotros sabemos, nosotros creemos que Jesús venció la muerte y que resucitó y que Él está sentado a la diestra, ¿verdad? Y se pagó un precio en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es saber que podemos alcanzar la vida eterna. Pero también para esto se tuvo que pagar un gran precio.
pasos que Jesús tomó para nuestra bendición en sus últimos días para recibir lo que te acabo de hablar. Lo que Jesús hizo para que tú y yo pudiéramos tener la bendición de Dios. Y número uno, yo quiero hablarte del arresto de Jesús. Y esto, pensar en el arresto de Jesús es una bendición. Tienes que pensar de esa manera. Aún con el dolor que Jesús pasó, aún con la humillación que pasó, para ti, para mí es una bendición. Créeme lo que es una bendición. Nos está dando la oportunidad de tener vida eterna. Pero lo que impacta a mí mi vida cuando Jesús fue arrestado es que la Escritura nos enseña, nos muestra que Judas, el que le entregó, llevó una multitud, unas personas, unos soldados. Dice que iban con antorchas, con armas, con palos, para arrestar a Jesús. Y cuando ellos van en camino, Jesús dice que les sale al encuentro. Jesús sale al encuentro de estos hombres que iban a prenderlo, que iban a arrestarlo. Y lo que impresiona mi vida, lo que me impresiona a mí, es que Jesús, cuando Él se pone al frente de ellos y Él les dice: ¿a quién buscan? ¿A quién buscáis? Y aquella multitud, aquella gente, le dice: buscamos a Jesús Nazareno, buscamos a Jesús. Y cuando Jesús les contesta, les dice: yo soy. Dice que los soldados y la gente que venía con ellos se hicieron para atrás y cayeron. Y esto es lo que impacta mi vida, que Jesús pudo haberse ido en ese momento. Jesús pudo librarse de eso, porque Él tenía el poder. Y ellos estaban en tierra. Imagínense el impacto que sufrió aquella gente al oír: yo soy. Y caer a tierra. Él pudo: me voy, me limpio las manos, ahí se mira. Pero no, pero sabes una cosa, que Él se entregó por ti, se entregó por mí. Él venía con un plan y un propósito de bendecirte, de bendecirme. Y Él es arrestado, y no porque tenía la fuerza los soldados, sino porque Él se entregó. Y cuando van a prenderlo, esto me gusta, como dice mi amigo Carlos López, dice: se armó la remambaramba. O sea, se empezó Pedro a pelear. Se conoce la historia, que le corta una oreja a Malco, un servidor de los sacerdotes. Y Jesús le reprende a Pedro y le dice que no es así como él piensa. No es con espada, no es con ejército. Y le dice a Pedro: ¿no crees que yo puedo orar y pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y esto se acaba? Pero le dice: ¿cómo se va a cumplir la escritura? ¿Cómo se va a cumplir lo que escribieron en la ley, en los profetas, en los salmos, en el amor de Dios? Jesús es arrestado. Y conocemos la historia de cómo Jesús es llevado a los sacerdotes por amor a ti, por amor a mí. Y a la vez los sacerdotes llevan a Jesús ante Pilato. Pilato lo lleva ante Herodes y Herodes lo regresa a Pilato. Y es una revuelta que traen ahí, ¿verdad? Pero todo esto viéndolo desde el punto en que Dios quiere bendecirte, en que Dios quería bendecirnos a través de la muerte de Jesús, a través del arresto de Jesús. Y encontramos que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos bendijo con toda bendición del cielo. Y encontramos entonces que Jesús es entregado, pero aun cuando
no se le encontró de qué condenarle. De todos modos lo mandaron a la cruz, a la crucifixión y a la muerte. Aquí en este lugar, Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar. Porque había un decreto en contra tuya. Había un decreto en contra mía. Y Jesús lo anuló. Leemos en Colosenses 2:14. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Permítanme leerles algo. Cuando dice el acta de los decretos, dice, esto se refiere a la ley de Moisés, es decir, a los mandamientos que señalaban la conducta correcta, pero que no podían dar vida ni el poder para obedecer a Dios. Dios estableció un mejor pacto por medio de Cristo y su Espíritu. Lo que la ley no podía hacer en nuestra vida, ¿verdad? Nos daba y nos corregía, nos podía decir, pero no nos daba vida. Pero cuando Cristo Jesús vino y cumplió la ley, los profetas, los salmos, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él toma tu lugar, cuando Él tomó mi lugar, nos dio vida. Ahora podemos obedecer a Dios porque nos da su Santo Espíritu. No que seamos perfectos, no. Dios está trabajando en nosotros, Dios está trabajando en ti. Dice que Él empezó una obra en cada uno de nosotros y que la está perfeccionando y que la va a terminar, que la va a culminar hasta la venida de Cristo, hasta el día de Cristo. No somos perfectos, cometemos faltas, cometemos errores, pero ahora estamos caminando bajo la bendición de Dios porque creemos que Jesús es el Señor nuestro. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, el castigo de mi paz, el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos. Él fue y lo pagó en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre mío, yo voy a tomar el lugar por la humanidad, por la raza perdida, de tal manera que Jesús, ¿verdad?, dejó estas palabras. Nuestro Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo creo que Jesús vino, que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también que resucitó y que está sentado a la diestra, que Él tomó mi lugar, que Él vino para darme vida. No importa cómo te encuentres hoy en día, cómo estás viviendo tu vida, cómo estamos pasando esta pandemia. Hoy Dios nos ha regalado este tiempo para meditar. Dios nos ha regalado a través de los años, año tras año, el celebrar lo que denominamos Semana Santa. Y hoy en día que tenemos la oportunidad, que estamos en nuestras casas a puerta cerrada, meditar en ese amor de Dios, en el sacrificio que Cristo hizo, ¿verdad? Esto es algo hermoso, es algo precioso, es una bendición para tu vida. Solamente tienes que creer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Él fue y murió, dice, y había un decreto que no te dejaba llegar a Dios o tener una vida eterna, pero vino Cristo y nos dio esa oportunidad. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme. Y Dios tiene un tiempo para todos y para todo. Dice que bajo este sol hay un tiempo para todo. Así como Él, en los planes de Él, en sus propósitos, tenía un tiempo para que naciera el Cristo, para que muriera el Cristo, para que resucitara el Cristo. Él tenía un tiempo. Pero déjame decirte, tú que me estás escuchando, que muchas veces nosotros no comprendemos los tiempos de Dios. Muchas veces nosotros nos desesperamos o creemos que las cosas deberían de ser diferentes. Pero en los planes y propósitos de Dios, Dios siempre tiene un tiempo. Dice que nosotros tenemos por tardanza la venida de Cristo. Pero no, Dios tiene un tiempo. Lo malo es que nosotros no comprendemos ese tiempo que Dios nos está dando para que nosotros recapacitemos en la misericordia de Él. ¿Me entiendes? Dios nos está dando este tiempo hoy en día para que recapacitemos y pensemos cómo estamos creyendo. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Dios nos está bendiciendo. Entonces tú y yo necesitamos meditar cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo de nuestra vida, ¿sí? Entonces tú y yo necesitamos recapacitar en este tiempo, que en los tiempos de Dios no es porque se tarde,
sino que Él ha establecido ese tiempo. Así como estableció el tiempo para morir en la cruz del Calvario. En su tiempo. Lo pudo haber hecho antes, quizás gente pensaría, pudo ser antes, pudo ser después. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decirte con mencionarte el tiempo y la bendición de Dios? Es que estamos en este tiempo en el cual podemos meditar cómo estoy creyendo a Dios, si le estoy creyendo a Dios, los afanes de esta vida, el ajetreo de lo que estamos viviendo, el ir y venir. ¿Hace cuánto estábamos atrás? ¿Un mes? Pongámosle un mes. Estábamos en el ajetreo sin pensar lo que venía adelante. Íbamos y veníamos a nuestros trabajos, íbamos a los parques, íbamos a los cines, íbamos a las playas, íbamos a los desiertos, íbamos a los restaurantes, íbamos a los parques de diversión, en el ajetreo, y haciendo planes, y hacíamos planes en nuestros tiempos. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y yo no digo que eso sea malo, sino que te estoy diciendo que en este tiempo Dios nos está dando precisamente este tiempo para que meditemos cómo es que nosotros creemos en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Quizás muchos de los que me están escuchando íbamos en un camino que nos estábamos desviando, y Dios nos está dando la oportunidad de volvernos otra vez a la brecha. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Meditemos. Dios quiere bendecirte. Y de este tiempo en el que tú y yo estamos, Dios quiere bendecirte. Y Dios nos ha bendecido en una manera hermosa, preciosa. El meditar en esta semana, la Semana Santa como la conocemos. ¿Cómo estoy creyendo? ¿Cómo estaba creyendo hace unos días atrás? ¿Sí me entiende lo que le estoy explicando? Ahora podemos nosotros quizás apreciar las salidas a un restaurante, como les decía. Está todo eso, vivíamos, pero ahora podemos meditar. Ya no puedo ir al parque, ya no puedo ir a la playa, ya no puedo ir para allá, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo. Meditemos en el tiempo que Dios nos está dando. Dios tiene un tiempo, así como tuvo el tiempo de mandar a Jesús a la tierra, o venir Él mismo y despojarse de su trono. Todo tiene un tiempo. Aprovecha este tiempo porque Dios quiere bendecirte. ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Y lo que empezamos a leer en el principio dice que Jesús le da las últimas indicaciones. Les da las últimas indicaciones a los discípulos de Él. Les explica que era necesario que todo lo que Él pasara. Y les abrió el entendimiento. Él les encargó llevar el Evangelio. Pero lo que puede impactar en mi vida también es que la bendición de Jesús en la vida de los discípulos fue esencial para llevar la obra adelante. Hasta el último momento, Jesús bendijo a sus discípulos. Jesús les encargó, les encomendó. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, somos discípulos, somos hijos de Dios, somos representantes de Dios. Y la misma bendición que le dio a los discípulos te la está dando a ti. Él murió por sus discípulos, Él murió por ti y por mí, y nos ha dado la gran enmienda. Nos ha encomendado llevar el Evangelio. Él murió y resucitó y perdonó nuestros pecados. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que llevar a las personas, que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios y que puedan nacer de nuevo y que puedan reconocer que Dios quiere bendecirnos. ¿Cómo estamos llevando nosotros el Evangelio? ¿Cómo lo estamos compartiendo con nuestros amigos, con nuestros familiares? La esencia de los discípulos del Señor era el regreso de Cristo. Después de este mensaje estaré compartiendo un poco acerca del regreso de Cristo, pero
esto se los encomendó. Y sabe una cosa, que ellos llevaron el evangelio, fueron predicando el evangelio. Ellos estaban esperando la venida de Cristo. Con esa esperanza murieron, pero llevaron el evangelio. Lo que quiero decirte, que la bendición de Dios no solamente es para darnos vida eterna, sino para que tú y yo vivamos en esta vida mientras Él nos habla, nos recoge, nos levanta. Es llevar el evangelio, llevar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo estás haciendo? Yo comentaba con un amigo y le decía que muchas veces nosotros, aún yendo al banco, yendo a alguna parte, conocemos personas que tratamos, ¿verdad?, en estos lugares, y quizás no saben que somos cristianos. Si solamente, como les decía en un principio, con un saludo, Dios te bendiga, que muchas veces no lo hacemos. Esto es importante. Esto es muy importante, que tú puedas bendecir. Dice que ellos se encontraban bendiciendo a Dios en el templo todos los días. Y nosotros, como hijos de Dios, con la bendición que Dios nos ha dado, no te avergüences del evangelio. Cuando tú veas a una persona, dile, sea cristiano o no sea cristiano, Dios te bendiga. Bendícele, porque Dios te ha bendecido. Y si ellos te bendicen a ti, Dios le va a bendecir a ellos. Tú eres bendición porque Dios así lo ha hecho a través de la cruz del Calvario. Somos bendecidos. Somos una nación, un pueblo santo, bendecido por Dios, para llevar las buenas nuevas del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que te corresponde, eso es lo que nos corresponde. Y quiero decirte que Dios quiere bendecirte al entregar tu corazón, al creer que Jesús es tu Señor y Salvador. Si tú en esta hora que estás viendo o escuchando este mensaje, no le has entregado tu corazón, si no le has entregado tu corazón al Señor, hoy es el día en que tú puedes entregar tu corazón al Señor. ¿Quieres tener la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa del Señor. Pero si tú y yo ya le entregamos nuestro corazón, y como te decía hace rato, estábamos en el ajetreo de nuestro diario vivir, y quizás no teníamos el tiempo para tener una comunión con Dios, o quizás habíamos dejado esa comunión con Dios. Nosotros, como hijos de Dios, es un buen tiempo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere renovarte, porque Él guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es un buen tiempo en que digas y que pienses y que medites: si Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirme y tomó mi lugar, ¿qué he dejado de hacer? ¿Qué he dejado de hacer para que yo pueda bendecir a Dios? Porque nosotros también podemos bendecir a Dios, y es con tu vida. ¿Qué has dejado? ¿Qué hemos dejado de hacer? Quizás, ¿verdad?, he escuchado yo, bueno, más bien he visto en el Facebook, de que muchos ponen: ahora que vuelva toda la normalidad, ahora sí no voy a faltar a la iglesia, ahora sí voy a servirle al Señor. Es una buena decisión, pero esto es una vida que nosotros debemos de vivir diario como los discípulos, para que la bendición de Dios esté sobre tu familia, para que la bendición de Dios esté sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, para que la bendición de Dios sea derramada en ti, y esa bendición alcance a los que están a tu alrededor, a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, a tu vecino, a todos, ¿me entiendes? Entonces, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida, y lo hizo por amor a ti. Como les decía hace rato, no fueron los soldados los que tuvieron el poder para pensarlo. Él se entregó por ti y por mí, porque Él venía a cumplir y a tomar esa copa amarga, y la tomó. En esta hora yo le doy gracias a Dios, y
Espero que haya sido bendición esta palabra. Y recuerda que Jesús resucitó y que Cristo vive. Y vive en nuestros corazones para bendecirnos. En esta hora le doy gracias a Dios también por esta plataforma en la cual, como les dije en un principio, que recibieron una bienvenida de parte de Redoma, Dios guarda tus lágrimas. Y el propósito de este maratón, como le ha denominado la sierva, ¿verdad? Saraí. Vamos a estar participando varios, compartiendo la palabra. Muchos vamos a traer lectura, muchos otros van a traer danza y otros van a traer alabanza al Señor, y de esta manera estaremos alabando y bendiciendo al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, recibe un fuerte abrazo y espero haya sido de bendición, y espera, porque vienen muchas cosas a nuestras vidas. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén.